Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de La Franja de Opinión de Canal Capital. Cada semana hablamos de los temas candentes del día y hoy tenemos unos temas muy polémicos, dos temas muy polémicos. Uno es la llegada al país de María del Pilar Hurtado y bueno, la entrega a las autoridades presionada por la circular de Interpol viene a responder por un hecho que fue muy controversial en el país durante mucho tiempo, que es las chuzadas del DAS. Y tenemos el tema, un tema que habíamos elegido como tema central, que es como el plato fuerte, que es la adopción por parejas gay, la adopción de niños por parejas gay, y ese es una cosa que está digamos, en la mesa de la Corte Constitucional y que va a tener su fallo esta semana y que va a haber. Tenemos unos invitados muy especiales para debatir sobre esto. Angélica Lozano, representante de la Cámara por el Partido Verde. Muchas gracias, Angélica, por venir. Buenas noches, un gusto debatir sobre estos temas importantes. Tenemos a Víctor Velázquez, que fue parlamentario por el Partido de la U, que hace parte también de la iglesia, la iglesia. Sí, yo soy cristiano, pertenezco a la iglesia Huelejana del Norte. Muy bien. Tenemos para debatir sobre estos temas. Está el padre Carlos Novoa, de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, padre, por venir, por acompañarnos. Un honor y un gusto estar con usted y estar contigo y esta invitación que nos has hecho, León. Tenemos a Mauricio Albarracín, que es el director de Colombia Diversa desde marzo. Y para este debate, muchas gracias, Mauricio, por venir. Buenas noches. Bueno, entonces entrémosle al tema. A ver, parlamentaria, la llegada de María del Pilar a Colombia, las implicaciones que eso tiene. Se ha dicho que ya está prácticamente terminado el juicio a María del Pilar, que es muy difícil que le den ahora beneficios para que hable la verdad, para que cuente de dónde vinieron esas órdenes. Ese es el debate del día, si ella va a hablar, si no va a hablar, qué implicaciones tiene para todo un proyecto político como el uribismo. Sí. Y eso es, digamos, muy candente hoy. Pues en nuestro país hemos vivido tantas cosas ilegales en la guerra que como que nos anestesiamos y acostumbramos y no podemos minimizar. Lo clave aquí es que la ciudadanía comprenda qué pasó. Una institución del Estado, de inteligencia, de seguridad, se utilizó y manipuló indebidamente para perseguir a la justicia, a los periodistas, a los políticos de oposición. Y esa persecución no era para saber con quién almorzaban, era tejiendo todo un entramado que ponía en riesgo la vida de esas personas, la integridad y las decisiones judiciales que tomaba la Corte Suprema. Es fundamental que la señora Hurtado colabore y confronte además las pruebas graves que hay contra ella. Hay que decir que el Procurador General de la República, tan adverso, opositor del mismo fiscal, ya la sancionó disciplinarmente con la pena más severa, 18 años de inhabilidad. Disciplinariamente la Procuraduría ya probó, demostró y castigó todo el daño y deterioro que hubo dentro de esa institución. Falta lo penal y necesitamos la verdad en Colombia, dolorosa, toda la verdad para poder superar la guerra y que paguen los responsables, porque la señora Hurtado era una directiva de una entidad adscrita directamente a la presidencia de la República. No era una entidad por allá del Huila que tiene 4 jefes intermediarios. No, el jefe era el presidente de la época. Todos los jefes del DAS le han reportado al presidente de la época, de modo que necesitamos la verdad y justicia. Doctor Velázquez, el expresidente Uribe mete esto también dentro de la persecución política. Hoy dijo que era un matoneo contra María del Pilar. ¿Usted cómo ve esto? Bueno, yo como observador y abogado, pues me atengo a lo que dicen los expedientes, ¿cierto? La verdad es que sí fue una época muy difícil, pero en la administración pública también existen servidores públicos que a veces, motu propio, hacen lo que les parece. Y doy un caso típico. Isnardo Ardila fue acusado aquí, cuando fue alcalde de Bogotá, de haber utilizado para el matrimonio de su hija a toda la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Y le abrieron un proceso y el pobre fue llevado a la cárcel y luego murió de pena moral precisamente por eso.
Y se supo, años después, que la directora de Cultura, que era la esposa del maestro Pedro Restrepo, el pintor y escultor antioqueño, pues motu propio había dado unas órdenes por congraciarse con el alcalde, le llevó la Orquesta Sinfónica de Bogotá, ¿cierto?, al matrimonio de su hija. El alcalde era inocente, por eso condenaron después a la esposa de Pedro Restrepo. En este fenómeno, pues, hay muchos funcionarios que a veces toma las cosas por su propia perspectiva y a veces asumen posiciones que muchas veces no son comunicadas con el caso típico que está diciendo Angélica, que está diciendo, sí, el departamento pertenece a la presidencia, pero hay funcionarios intermedios también, que muchas veces no comentan con el jefe y pueden tomar determinaciones. En este caso, la intermedia es María del Pilar o los demás abajo. Pues ahí hay servidores como Bernardo, que está siendo juzgado. Hoy entiendo que le compensaron copias a José Obdulio, ¿cierto? Habrá que ver qué dicen las investigaciones en el fondo. Claro, esto se presta para muchas interpretaciones, para tomar posiciones a favor y para tomar en contra. Pero este es un tema apasionante, el momento es difícil políticamente, la situación del país está candente y pues que se lleven las investigaciones hasta que culmine y que los responsables paguen lo que hicieron. Padre Novoa, ¿usted cómo ves? No, pues es una situación muy delicada. Quisiera, digamos, subrayar ante todo que con este asunto de las llamadas, digamos, comúnmente chuzadas del DAS, es decir, interceptaciones ilegales a comunicaciones privadas que violan uno de los artículos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Personales y Sociales de 1948, como es el derecho a la privacidad de las personas y a la privacidad de sus comunicaciones, que solamente pueden ser intervenidas bajo orden judicial, y que bien sabemos que así no sucedió en este país en la época en que la señora Hurtado y otros jefes del DAS estaban al mando de ese organismo. Yo quisiera subrayar que detrás de eso está una mentalidad que hay que denunciar, muy colombiana por desgracia, y es creer el vale todo. Entonces los problemas se solucionan de cualquier manera a sangre y fuego. Entonces, porque tenemos X o Y problema, hacemos falsos positivos, mandamos a asesinar niñitos atrasados mentales de Soacha y los hacemos pasar por guerrilleros, violamos la intimidad de las personas sin orden judicial y cometemos todo tipo de tropelías. Detrás de todo esto, por supuesto que hay un proyecto político, y me parece muy importante señalar que aquí lo que hay es un debate político. El problema de la señora Hurtado es un debate político. ¿Por qué debate político? Político significa proyecto de convivencia, implementación de una manera de convivir. Y detrás de eso pues está el proyecto político de dominación, de abuso, de pisoteo, que lamentablemente distingue un ala de nuestro país. Con pena aquí del ex senador Víctor Velázquez, es decir, María del Pilar Hurtado no está en quinto rango, doctor Velázquez, no está en quinto rango, estaba en primer rango. Como medida me protege, por diversos motivos tuve la oportunidad de estudiar muy en detalle el estatuto jurídico del DAS en ese momento. Y el director o la directora del DAS dependía directa e inmediatamente del presidente de la República. Entonces ahí quedan muchas preguntas por responder. Por lo pronto, en un asunto tan absolutamente grave, tan absolutamente amplio, ¿cómo es posible que la presidencia no tomara nota de lo que ahí sucedía? Esa por lo menos es una pregunta muy grande y muy gruesa, y yo sí quiero subrayar que la señora Hurtado no estaba en quinto rango, estaba en primer rango dependiendo de manera directa e inmediata de la persona del presidente de la República. León, pero es que estamos hablando
fue la operación de espionaje ilegal más grande de la historia del país. Es decir, 300 personas, todas ellas tenían algo en común. Eran independientes del gobierno, estaban haciéndole oposición política al gobierno y le hacían control a sus actividades. 300 personas que se consideraban amenazas de seguridad, que no solo las interceptaban, les hacían montajes, les hacían amenazas, les hacían seguimientos. Es decir, esto no fue una operación ni aislada, ni de un funcionario díscolo, sino fue una operación concertada donde se persiguió a la oposición política. Y no solo, sino a los periodistas, defensores de derechos humanos. Es decir, esto no es, este es el peor escándalo de la historia reciente de Colombia, que no puede minimizarse ni jugar a la amnesia colectiva como lo hace el uribismo. Bueno, Víctor estaba... Sí, yo quería hacer una anotación ahí. Sí, es un episodio de la historia de Colombia negro, pero si fuera, como dice el reverendo, una política concertada de gobierno, entonces esto tocaría al actual presidente de la República, porque el presidente de la República, yo me acuerdo que se hizo un debate en el Congreso sobre los falsos positivos, por ejemplo, y él salió y dijo que no había una política de Estado, que eso eran manzanas podridas y que habían sido retiradas del estamento militar en primer lugar. En segundo lugar, fueron amplias sus declaraciones en la prensa nacional defendiendo en esa época a María del Pilar. Entonces, si eso es cierto, si se llegara a comprobar que es una política de gobierno, tocaría al actual presidente de la República. El presidente Uribe lo mete hoy en su comunicado para casualmente lo implica en el tema. Pero si ustedes escuchan... Nos hundimos todos, parece la consigna. Como que el Santos dice, si vienen por mí me los llevo a todos, ¿no? Este es un asunto serio y aquí el tema es de jerarquía y funcionalidad. La señora directora del DAS le reportaba al ministro de Defensa de la época o al secretario general de la presidencia, al secretario privado, al asesor político José Obdulio y lo más importante, a su único jefe, el señor presidente. Pero estos son temas que se tratan en un consejo de ministros. Esto tiene las chuzadas, esto tiene que ver con la seguridad. Sí, ese magistrado pero es que esto tiene que ver con la seguridad del país. Tiene que estar enterado el ministro de la Defensa. Y si el ministro de la Defensa sale y dice unas cosas en la época y ahora está diciendo otra cosa, pues sí se me hace que ha perdido la noción del tiempo. Pero yo creo que si eso es cierto, serían responsables todo el gobierno. Y yo no puedo decir, yo lo dije porque pertenecía a un gobierno y había que defenderla. No, pues yo creo que si eso era una política concertada del gobierno, hay que investigar y que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Lo que tenemos que aclarar, y ojalá María del Pilar ayude a aclarar esto, es de dónde venía la orden directa. A ella, que era de un alto nivel, pero al fin y al cabo subalterna. ¿A quién? Y en lo penal, yo que no soy abogado, siempre se dice, bueno, ¿y a quién le interesaba el hecho? ¿Cuál es el móvil del acontecimiento? Pero León, o sea, poner un micrófono en la sala de la Corte Suprema cuando se está juzgando al primo del presidente, digamos, yo no creo que eso sea una acción aislada ni de un funcionario díscolo. Se daba en plena parapolítica, en pleno momento en que el gobierno estaba muy cuestionado y se la jugaba por una segunda reelección. Es decir, el beneficiario político era el gobierno central. Digamos, yo no sé si fue el quien dio la orden, pero el beneficiario político en últimas sí era el presidente de la República y su círculo cercano. Y el que tenía además la capacidad, como dice Mauricio, de haber ordenado que 300 personas consumiendo miles de millones de pesos de sus impuestos, no para la garantía y la seguridad como ordenaba esa entidad, sino para perseguir gente en la antesala de un posible tercer periodo. Estamos en la época de 2008 y aquí lo que importa es esa verdad. Señor Velázquez, porque los colombianos no podemos evadir los debates echando culpa que usted de pronto también tiene algo que ver, que caiga el que tenga que caer. Correcto. Es la única forma de que nuestro país vea la verdad y vea el drama y los crímenes cometidos para que los superemos. Correcto, pero no nos hagamos pasito entre delincuentes, no señor, que pague el que tenga que pagar. Correcto. Viejos, socios o lo que sea. Correcto, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que a la opinión pública también hay que demostrarles las cosas como son, ¿cierto? No parcializarnos, porque aquí hay una investigación que tiene que culminar con unas sentencias, ¿cierto?, donde tienen que estar involucrados los que tomaron parte. Por eso yo empiezo resaltando que una figura como el señor procurador, que tiene unas diferencias políticas con el actual presidente Santos, unas afinidades públicas políticas con el expresidente Uribe,
ya sancionó, ya dijo 18 años, cometieron las irregularidades. No es una persona de oposición, son las instituciones del Estado con pruebas y con esas posiciones Pero políticas. si el procurador hubiera encontrado algún indicio de responsabilidad, si lo que se quiere es decir que el responsable era el presidente Uribe, pues ha debido compulsar las copias a la comisión de No es acusaciones. competente. Sin embargo, no, pues ha debido compulsar las copias y sin embargo no lo hizo. Pues si tenemos una Gis condenada, solo ella y no el que le dio el la pregunta ministerio, sería, la notaría. ¿por qué no compulsó las copias? Pues yo miro las toros desde la barrera, si no las compulsó fue porque no encontró un indicio o alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Sí. Ahora, como se trata, como nos dice aquí el señor Velázquez, de ayudarle a la opinión pública, yo sí quiero subrayar el estatuto del Departamento Administrativo de Seguridad. El estatuto es claro y contundente y no deja dudas. El director del estatuto depende directa e inmediatamente del presidente de la República. Es el presidente de la República quien lo nombra. A él tiene que darle cuentas inmediatas de todo su proceder. Si se trata, como dice el doctor Velázquez, yo estoy de acuerdo con él, de ayudarle a hacer claridad a la opinión pública. Y perdóname, y León, y yo quiero insistir, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es un proyecto totalitario. Lo que hay detrás es una política donde lo único que impera es la venalidad, la ley del más fuerte y donde el derecho y la dignidad de las personas no cuenta para nada. Es que, para usar una frase de un senador de los Estados Unidos sobre el FBI, Uribe convirtió el DAS en un elefante furioso fuera de control. Es que el anterior director del DAS está en la cárcel por haber infiltrado el DAS con los paramilitares y acusado de homicidio usando información de inteligencia. Es decir, lo que pasa con el DAS no es solo el hecho de las chuzadas y María del Pilar, es el comportamiento general del gobierno Uribe frente a los servicios de inteligencia que lo convirtió en una policía política contra la oposición. Esa es realmente la verdad que nos debe el gobierno Uribe sobre los servicios de inteligencia. Bueno, yo sí tengo que, pues yo intervengo por otra cosa ahí. Sin embargo, mire, todas las investigaciones que le han hecho a Jorge Noguera, ahí voy. No ha aparecido vinculado Uribe para nada, Pero ¿cierto? está condenado. Pero el por- jefe de inteligencia por eso está Uribe condenado. está condenado por Por eso él infiltrar está condenado, paramilitarismo sí, en el claro, DAS. y eso es cierto. Le prestó el carro a Jorge y la 40, verdad no se un puede carro ocultar. particular. Está condenado él, pero no aparece ninguna evidencia donde se salpica al presidente Uribe, es lo que yo quiero resaltar, ¿cierto? En aras de la verdad y de la verdad procesal de los hechos. Puede ser que no aparezca, puede ser que la hayan ocultado, puede ser que la hayan desaparecido, porque es que en la manera como se procede en el ejercicio del Poder Judicial en este país, sabemos que hay una agilidad muy grande para borrar pruebas, para desaparecer expedientes. ¿Y por qué no decirlo? Para desaparecer testigos, para asesinar testigos. Entonces, si no aparecen, sería interesante que nos tomáramos el trabajo de preguntarnos por qué no aparece. Porque por qué no aparece pueden ser muchas causas. Pero mire que ahora le están ofreciendo, por ejemplo, a María del Pilar le están ofreciendo casa, carro y beca, ¿cierto? A todos los delincuentes en este perdón país, judicial, para desmantelar las bandas, se les ofrece eso. hasta perdón judicial le están ofreciendo hoy, ¿cierto? No puede. No, pero es que ya lo dijo el fiscal. Acabo de escuchar una declaración ahorita de venida No, que donde el fiscal Perdón, no, dice, rebaja de penas. donde el fiscal dice, incluso se puede llegar A casa por cárcel. a casa por cárcel, sí, claro. a una rebaja de penas, se puede negociar, dijo el A todos los fiscal. delincuentes Correcto. para desmantelar las Correcto. bandas criminales Entonces, les ofrecen en ese orden de ciertos ideas, privilegios. condenaron a Jorge Noguera. Pues si el presidente hubiera tenido algo que ver, ya Jorge Noguera se hubiera acogido a un beneficio. Sin embargo, no se acogió a nada, ¿cierto? Sí, la responsabilidad la asumió. Entonces, yo creo que, con todo el respeto, en un país como el nuestro, somos muy dados a lanzar frases que pueden en un momento entenderse como medios de presión. Dejemos que la justicia decantada, ¿cierto?, tranquila, asuma las investigaciones y veremos los colombianos. No, doctor Velázquez, no es un problema de frases. Gracias a Dios aquí el problema no es de frases. Aquí estamos poniendo hechos. Y hechos contundentes. Correcto, pero y no tenemos aparece una puntos de vista evidencia clara. distintos y qué maravilla. Pero el problema no es de frases. Usted me excusa
lo que ha dicho Angélica, lo que ha dicho Mauricio, lo que he dicho yo, no son frases. No, pero es Aquí que- hemos venido con pero no hay- hechos, pero- con tragedias, pero no con hay- nombre y pero no hay apellido. una prueba. No son frases. Jorge Noguera no ha mencionado una sola vez a Uribe y lo condenaron. Y a él lo condenaron por homicidio. No tenemos Y lo acceso. condenaron Mire, por homicidio. el presidente Nixon renunció a la presidencia de los Estados Unidos sin ninguna prueba. Asumió la responsabilidad política ahí sí de hubo- haber espiado a la ahí- oposición. ahí sí hubo El presidente pruebas. Uribe hoy Ahí sí hubo aparece, pruebas. Las aparece grabaciones de la diciendo que presidencia. tiene una persecución política. Bueno, Eso es- vamos a una pausa y volvemos y ya metemos el otro tema. Estamos en la controversia y debatiendo en este primer segmento sobre la llegada de María del Pilar Hurtado al país, sobre la entrega a las autoridades y sobre las implicaciones que tiene ese caso tan impresionante de chuzadas o llamadas chuzadas, que fue un seguimiento a líderes de oposición, a la propia Corte Suprema de Justicia, a periodistas, y fue muy grave. Y bueno, aquí tuvimos un debate ya con los distintos puntos de vista. Pero ahora venimos con un tema también muy interesante, que es el tema de la adopción de niños y adolescentes por parte de parejas del mismo sexo. Eso está en el escritorio de la Corte Constitucional. El viernes deben de decidir sobre una demanda que ha instaurado un ciudadano, y eso es lo que vamos a debatir. Pero primero vamos a un pulso ciudadano y a un pulso político, recogiendo opiniones sobre el asunto para después venir al debate acá. Yo pienso que las parejas de un mismo sexo que conviven se les debe permitir esa posibilidad. Creo que el equilibrio emocional, el desarrollo del niño depende mucho más del afecto que se le brinde, de la manera como se conviva, del ejemplo que muestren los convivientes en su vida. Una falla que se haga el derecho al revés. En términos de derecho, el que debe ser favorecido indudablemente es el niño, el menor de edad no emancipado, y por lo tanto no se le puede obligar a un menor de edad a tener que aceptar como padre y madre una pareja del mismo sexo. Eso es imponerle al menor un modelo de familia. Si esa pareja de un mismo sexo es capaz de brindarle al niño ese afecto y mostrarle con su convivencia una vida ejemplar, pacífica, bella, no veo absolutamente ningún obstáculo para que se les permita adoptar. Pareciera doloroso decirlo, pero más bien si una pareja asume un matrimonio, una unión permanente, legal, con otra persona del mismo sexo y tiene menores de edad, debería estar la ley dispuesta a que esos menores tuvieran otro tipo de adopción. Uno lo que le pide a la Corte o a cualquier juez que sea elegido es que tiene que respetar el precedente, y el precedente y la Constitución dice que todos somos iguales y no puede existir ninguna discriminación en Colombia. La posición de la Iglesia es un no a la adopción de niños o de menores por parte de parejas del mismo sexo. Creemos que la Corte Constitucional tiene que fijarse en lo que son los derechos de los niños y no simplemente los deseos de quienes deseen adoptar a los niños. Los hijos criados en hogares homosexuales son hijos que tienen las mismas ventajas y las mismas desventajas si no tienen unas condiciones adecuadas de amor y de cuidado. Yo creo que el amor y cuidar
criar a los hijos no es un privilegio heterosexual. Un niño necesita la figura paterna y la figura materna. La pareja homosexual o es toda figura materna o es toda figura paterna. Entonces falta una dimensión allí que es la que el niño también necesita las dos figuras. Dios nos diseñó como hombre y mujer y no estoy de acuerdo, la familia se consolida, realmente es por una pareja de hombre y mujer. Honestamente sí estoy de acuerdo, porque o sea, ¿qué problema va a tener? O sea, si un hombre y una mujer pueden tener su hijo, adoptarlo y quiere, entonces ¿por qué no un hombre y un hombre no pueden tener también otros? Pienso que no, porque a todo niño le hace falta una madre y un padre. Es lo que me enseñaron a mí y es lo que pienso. Yo creo que es primordial el principio de la igualdad. Si ellos son pareja y pues se quieren, pues ¿por qué no dejarlos conformar una familia? Tienen iguales derechos, supongo que cualquier otro tipo de pareja. Si ya se casan matrimonios gays y todo, pues debería haber más tolerancia entre las personas desde que sea para bien. No veo cuál es el problema, ahorita ya se ve de todo. Digamos, yo conozco un caso hace muchísimos años de una pareja adoptó niños y hoy en día son grandes profesionales. Entonces yo no sé por qué le ponen tanto problema a eso. Entonces también tienen derecho. No estoy de acuerdo con eso porque Dios nos creó hombre y mujer y no así. ¿Por qué crees que es malo? Porque, no sé, le inculcan mal a los niños, digamos, a los niños que tienen o van a adoptar. Le inculcan cosas malas. Hay muchas parejas entre hombre y mujer que es un desastre criar un hijo. En cambio, a veces esas parejas dan ejemplo. Como ven, hay opiniones de todo tipo. La Iglesia, sin duda, tiene un papel muy importante en este debate y aquí hay dos personas ligadas a una iglesia cristiana y a la Iglesia católica. Empecemos por ellos. Bueno, en primer lugar, yo creo que la adopción es un derecho, pero del menor. Y el menor tiene derecho a que se le repare, a que obtenga lo que ha perdido. El hijo es producto del amor de un hombre y una mujer. Como fruto que es de ese amor y de ese amor del hombre y la mujer, pierde los padres. Entonces el derecho le permite a ese niño volver a tener un hogar, una familia. En nuestro medio, yo sí creo que la Corte, si bien es cierto que ya ha reconocido algunos derechos a las personas del mismo sexo, no es menos cierto que todo eso que ha hecho la Corte lo ha hecho por fuera del marco constitucional. Voy a dar 3 ejemplos. En primer lugar, y aquí no se puede decir que lo que voy a decir es porque yo soy miembro de una iglesia, no. Jurídicamente el artículo 43 y 44 de la Constitución dice el niño tiene derecho a una familia. La Constitución dice la familia se compone por un hombre y una mujer. Inexplicablemente la Corte, sesgándose y cogiendo el artículo 17 del Pacto de San José de Costa Rica, no lo coge el artículo 17 integralmente, sino lo coge parcialmente, dice el Estado tiene que garantizar a hombres y a mujeres el derecho al matrimonio y pueden conformar familia. La Constitución no dice eso, ni eso dice la norma del Pacto de San José de Costa Rica. Ahí hay un punto y continúa el artículo, dice esto, lo anterior sin perjuicio de las normas internas del Estado. Las normas internas del Estado dicen que la familia se compone por un hombre y una mujer y que los derechos del niño es a tener una familia, pero una familia de acuerdo a la Constitución. Para quienes dicen que estamos en un Estado laico, eso tampoco es cierto. La Corte Constitucional, que lo ha dicho, y el Consejo de Estado que lo dijo en una sentencia también, se equivocaron. El preámbulo de la Constitución dice invocando la protección de Dios. Un Estado que invoca la protección de Dios no es laico, es teísta. Y si no, que lo diga aquí el reverendo que nos acompaña esta noche. La congresista, cuando se posesionó del cargo, tomó la ley quinta del 92 y dijo, juro por Dios
cumplir la Constitución y la ley. Yo no dije eso. Perdone, ese es el Usted juramento. No estaba allá, usted ese se quemó en las ese es el elecciones, juramento. no estaba allá. Pero usted cuando se posesionó le tomaron el juramento. Eso es indiscutible. Entonces, si juran por Dios... Yo juré por la Constitución de Colombia. Dispense, usted se quemó y no estaba allá. Ese juramento no es cierto. El que le pregunta, que es el presidente que le da la posesión, dice, usted jura, y le dice, usted jura por Dios y por la patria cumplir la Constitución y la ley, y uno dice, sí juro. ¿Cierto? Está aceptando. Esa es una demostración de que Colombia no es laico. Colombia es un Estado teísta. Le voy a dar otra. Colombia adoptó el himno nacional y en una de las estrofas dice: la humanidad entera entre cadenas y bien comprende las palabras del que murió en la cruz. El que murió en la cruz no fue don Carlos Pizarro, no fue Marulanda Vélez, no fue el hombre más importante que tenga el país, que es Álvaro Gómez Hurtado, no fue Luis Carlos Galán. ¿Ni una mujer, el que murió en la cruz. No hay ni una mujer Pero es que en la cruz no país, murió ninguna mujer, en la cruz el que murió fue el carpintero de Belén, el Dios hecho hombre. Entonces, le he dado 3 leyes que afirman que Colombia no es un Estado laico, es un Estado teísta. Desde ese orden, desde ese punto de vista, los magistrados juraron cumplir la Constitución y la ley, pero se están sesgando. Entonces ahora, interpretando erróneamente el artículo 17 del Pacto de San José de Costa Rica, le han permitido algunos derechos, pero decir ahora que las personas individualmente o personas del mismo sexo puedan adoptar hijos y que se les dé ese derecho, no, ese derecho es del niño, que ha perdido sus padres para volver a recuperar una familia, pero esa familia tiene que recuperarla como sea la Constitución, padre y madre. Angélica, estoy que me hablo. Pues bueno, estamos de acuerdo en una cosa con el señor Velázquez, y es que la adopción es un derecho de los niños y las niñas a recibir una familia. Es un derecho de los niños y las niñas. La Ley de Infancia y Adolescencia del año 2006 estableció las reglas y los requisitos y dijo establecer que sean personas solas o parejas emocionalmente estables, económicamente estables, que adelanten un procedimiento muy riguroso, León, donde visitan la casa de la gente, el grupo familiar, les hacen un acompañamiento de observación durante más de un año para establecer si tienen esa idoneidad emocional o no la tienen. Nunca, dice la ley, con quién se acuestan los que se postulan a adoptar. Eso no le importa a la ley, porque con base en eso no es que se educa y se llena de amor a un niño o a una niña. En Colombia tenemos ya varios antecedentes por los que creemos que la igualdad es imparable y que bueno, además, por la protección de los niños. Quiero dar unas cifras. El 37% de los niños en nuestro país solo viven con la mamá. O sea que no cumplen con esa norma que usted dice que tienen papá y mamá. 37% solo viven con la mamá. Un 3% solamente con el papá. Y un 7%, ojo, con ninguno de los dos. Están al cuidado de las tías, de las abuelas, de los hermanos, esta gente maravillosa que saca adelante las familias. Y ellos también conforman una familia. La abuela y el nieto son una familia. Y también son familias las que conformamos los que amamos a otra persona de nuestro mismo sexo. La Corte Constitucional, interpretando la Constitución, no el himno de 1800, ni el himno que hicieron hace 150 años, sino nuestra Constitución vigente, estableció, 1, que somos familia, 2, en Colombia la ley ya permite a los homosexuales adoptar solos, viudos, separados, pueden postularse, no les preguntan su orientación sexual. Las parejas pueden adoptar al hijo o hija de su compañero, de su pareja, igual que cualquier familia heterosexual. Y por último, la última decisión en agosto del año pasado es que cuando una madre o una mujer u hombre tienen un hijo, su compañero puede adoptarlo biológicamente. Estos son 3 precedentes por los que podemos asegurar que jurídicamente la Corte tendrá que fallar en derecho, reconociendo su propia jurisprudencia y, lo más importante, la evidencia científica. Un niño abandonado o con una pareja mixta, si no tiene amor ni tranquilidad en su familia, va a tener problemas en la vida. Si es con una pareja del mismo sexo que tiene inestabilidad, los va a tener. Si es una pareja estable, va a salir adelante. ¿Qué hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Evaluar. Más de un año detrás de la pareja, evaluando que cumplan los requisitos. Por eso queremos dar este debate positivamente, porque están en juego 11.000 niños que están creciendo en una institución. No tienen papá ni mamá, están siendo hijos de una sala y de una entidad. 5.000 de ellos de difícil adopción, porque pueden tener una discapacidad, porque ya son muy grandes o porque pertenecen a una etnia.
Padre, ya vimos unas opiniones fuertes de la Iglesia y en el pulso político. Su opinión. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Papa Francisco. Empecemos por ahí. La postura oficial de la comunidad católica sobre los homosexuales es clara y con el Papa Francisco no queda duda. Desde los años 70, todos los protocolos de las asociaciones de psiquiatría del mundo y la Organización Mundial de la Salud señalan, desde ese entonces, constatan que los homosexuales ni son enfermos, ni la homosexualidad es una aberración. Es un estado legítimo de que se halla un grupo de mujeres y hombres. ¿Cierto? Yo quiero ser claro y enfático en eso. Ya desde Juan Pablo II, cuando el hoy Benedicto XVI, Papa Emérito, era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sacó documentos muy enfáticos señalando que discriminar a las lesbianas y los homosexuales era afectar gravemente los cimientos mismos de la civilización y que pedía a los obispos de la Iglesia Católica que por ningún motivo se permitiera esa discriminación de palabra o de obra. Entonces es como el telón de fondo, ¿cierto? Quedamos claros. El tema específico. Hombre, es un tema polémico. Claro que es un tema polémico. Inspirados en posturas de ciertas corrientes científicas, porque no le corresponde a la Iglesia imponer posturas en ningún lugar, y mucho menos en una sociedad pluricultural, plurireligiosa, no confesional como es Colombia. Entonces, inspirados en posturas científicas, por ejemplo, la Asociación de Psiquiatras de España, hay corrientes científicas que insisten en la importancia de la figura paterna y materna en la formación de las niñas y los niños. Ese es el motivo que tenemos en la comunidad católica para no ver claro la adopción de niñas y niños por parte de parejas homosexuales. Esa es la postura oficial que yo asumo. Ahora bien, insisto, ahora bien, el Concilio Vaticano II, Papa Francisco, Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II, documento muy importante, reciente de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede, Teología, Criterios, Principios y Perspectivas, insiste en que el magisterio y la teología tenemos que oír los datos de la ciencia. Entonces hay una serie de investigaciones muy serias, con un espectro estadístico muy alto, que nos están mostrando que las niñas y niños adoptados por parejas homosexuales no sufren ningún trauma, que tienen un curso normal en su desarrollo psíquico, que de ninguna manera todos se convierten en homosexuales. No, señor, hay muchos que siguen siendo heterosexuales. Y en cambio esas mismas investigaciones certifican que en una proporción no pequeña los hijos de parejas heterosexuales sufren graves traumas por los conflictos de esas parejas. Entonces hay unos datos de la ciencia que evidentemente tenemos que oír y ponderar en la comunidad católica. Precisamente las investigaciones que se han hecho, hubo un concepto muy fuerte de la doctora Cristina Plazas, que está a la cabeza del ICBF, que planteó que lo que se había demostrado pues, de sus estudios es que no había estos conflictos. Pero quisiera preguntarle, Mauricio, ustedes en Colombia Diversa le han hecho seguimiento a casos concretos de parejas y ¿qué referencia tienen ustedes de esto? Pues lo primero, León, yo creo que en este debate hay que serenarse, como dice el procurador. Yo creo que es un debate que hay que dar con mucha tranquilidad, porque se está hablando de familias reales que tienen hijos reales, es decir, las parejas del mismo sexo tienen, como todos los colombianos, en el artículo 40 dice, la pareja decidirá el número de hijos que tendrá. Y
las parejas del mismo sexo tienen hijos biológicos, por eso Monseñor Marulanda me sorprende la afirmación que hace, que insinúa quitarle los hijos a las parejas del mismo sexo. Ya tienen hijos, ya crían hijos, y criar un hijo en este país es un acto tan responsable, teniendo en cuenta que hay hombres que abandonan a sus esposas o a sus compañeras, que abandonan 10.000 niños, es decir, estamos hablando de actos muy responsables. Entonces, como para responder al asunto, es decir, nosotros tenemos parejas de verdad que tienen hijos de verdad y necesitan protecciones legales de verdad. Entonces, este debate hay que darle un poquito atrás, es decir, personas heterosexuales o personas homosexuales pueden criar hijos y no solo le pueden dar el mismo cariño, el mismo amor, y no solo lo demuestran los estudios científicos del Ministerio de Salud, del ICBF, del Colegio Colombiano de Psicólogos. Es que estos no son estudios inventados por Colombia Diversa, ni por la Iglesia Católica, ni por Víctor Velázquez. Es decir, la ciencia, más de 2.000 estudios en revisiones sistemáticas muestran que no existe ninguna diferencia en la crianza. Pero además, vamos un poquito atrás, que aquí el senador Velázquez ha puesto el tema religioso y también el padre aquí presente. Varias parejas del mismo sexo bautizan a sus hijos dentro de la Iglesia Católica. Y los bautizan con los dos papás y las dos mamás. Las mamás lesbianas de Medellín son mamás, ellos son niños judíos. Es decir, este no es un tema religioso, antirreligioso. Ese es un tema de la protección de familias reales sin ninguna histeria moral. Es decir, lo que estamos buscando es que la Iglesia, la Corte Constitucional tome una decisión que proteja a los hijos, y de pronto va a tener votos de magistrados conservadores. Miren que el magistrado Pretel fue el que otorgó la adopción al ciudadano norteamericano de 2 niños que eran hermanos mayores de 8 años. Es decir, estamos hablando de proteger hijos de verdad que parejas heterosexuales abandonaron y que están a la espera de ser adoptados en el ICBF. Nos vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital y debatiendo sobre un tema clave, el tema de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Estamos en esa discusión, ya se han oído, vimos un pulso político, un pulso ciudadano en el que se expresaron distintas opiniones, la hemos visto acá también las distintas opiniones, y vamos a continuar con este debate para también no solo ilustrar al televidente, sino de alguna manera participar en ese debate tan importante que está haciendo la Corte Constitucional, donde no hay todavía certeza de qué es lo que van a decidir a propósito de una demanda que tienen en sus manos. Y se han expresado pues argumentos fuertes, unos venidos digamos de una cosa histórica, otros más apoyados en las realidades presentes. Pero lo cierto es que en Colombia se están abriendo nuevas realidades, hay en este momento unos avances de la Corte Constitucional. El doctor Velázquez dice que violando, prácticamente sesgando la Constitución, la Corte Constitucional se ha ido a un lado de reconocer unos derechos hacia las parejas o hacia las personas gay, y que esos derechos no son válidos en la Constitución. ¿Usted se sostiene en esa tesis? Bueno, yo quiero aclarar, porque es que aquí el reverendo dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no estoy juzgando. No, el Papa Francisco. Perdón, pero usted repite las frases de él, ¿cierto? Las hace suyas. Ah, pero ni me ha faltado. Yo no estoy juzgando aquí. Tiene obligación de hacer yo no estoy juzgando aquí a las personas de esa orientación sexual. Yo lo que estoy diciendo es que en un Estado de Derecho como el nuestro, en primer lugar, la Corte no está para interpretar. La norma es muy clara, artículo 27, Angélica es abogada. El artículo 27 del Código Civil dice que no se puede desatender el tenor literal de la norma sobre pretexto de ir a consultar su espíritu. Aquí el artículo 44 dice, los niños tienen derecho a una familia, pero esa familia que tienen derecho a los niños es como está definida en la Constitución política. El que no esté contento con esa Constitución, que la cambie. Pero es que y cuando la cambien, entonces cuando se cambie, es que se está rompiendo la columna vertebral de la sociedad colombiana, que es la familia. Entonces, pues en Holanda, con todo el respeto, no se van a sentir ofendidos, en Holanda acaban de presentar también 2 proyectos de ley. Un proyecto de ley
para regular León, las yo relaciones quisiera sexuales poder entre aclararle a la adultos y gente menores. algo. Y acaban de presentar otro proyecto de ley para regular las relaciones entre seres humanos y animales. ¿A eso también se le va a llamar familia? No, perdóneme. Yo creo que León, aquí... es que hay que aclararle porque el señor Velázquez cuenta unas partes de la Constitución y mire, ellos son ciudadanos, la gente no tiene el deber de ser abogado y los que somos abogados no los podemos confundir. El artículo 42 dice que una familia la conforma un hombre y una mujer o sí, la voluntad libre sí, y autónoma de las personas por conformarla. Y eso quiere decir las personas del mismo sexo claro, tomamos la decisión. Dos personas no se quieren casar, pero el hombre y la mujer no quieren casarse por lo católico, señor, no quieren casarse por lo evangélico, no quieren casarse civilmente. Señor, desean conformar una familia, se ponen de acuerdo y la conforman. Las familias, mire, las familias en el modelo que usted sostiene quiere decir que el 48% de los niños que viven solo con una persona, padre o madre, o ninguno de ellos no son familia. El mundo cambió, la realidad es que hay múltiples familias y todas las familias están protegidas por nuestro Estado y qué bueno que así sea. Imagínese volver a la época en que las mujeres no podían disponer de sus bienes o tener autonomía. Este no es un alegato ideológico. Aquí están en juego, detrás de esas cifras, niños y niñas abandonados por ¿quiénes? Por heterosexuales, papás, mayoritariamente hombres, que los abandonaron. Esos niños ya hoy carecen de protección y el Estado tiene el deber de verificar idóneamente si hay una pareja homosexual o no, idónea o no, punto, sin entrar a discriminar por la vida privada y la orientación sexual de la pareja. Pero doctor Velázquez, no se esfuerce por disfrazar de jurídico su prejuicio. Usted acaba de aquí de expresar varios argumentos que muestran que usted cree que las personas gays y lesbianas no somos aptas moralmente para criar hijos. Esa es la discusión fundamental. La discusión fundamental es qué es lo que está detrás de este debate. Y yo quiero recordarle que en este país el tenor literal de las normas perseguía a los homosexuales, nos prohibía ser profesores, nos prohibía ser notarios, nos prohibía ser parte de las fuerzas militares, nos negaba derechos básicos de seguridad social, patrimoniales, de inmigración, de pensión, y le puedo enumerar más de 40 derechos que la legislación nos negaba. Entonces, si vamos al tenor literal de la norma, aquí ha habido normas al tenor literal que violan la Constitución. De hecho, una que quería perpetuar al presidente Uribe en la presidencia y ya no existe más. Entonces, que la norma sea literal no significa que sea justa ni tampoco que se adecue a todo el ordenamiento jurídico. Yo quiero hacer una nota respecto a algo que decía nuestro abogado Velázquez sobre el Estado teísta. Hablo pues como teólogo y como teólogo pues evidentemente he tenido que estudiar todo el tema de la libertad religiosa y de la relación entre la Iglesia y el Estado. El Estado colombiano por Constitución, y aquí los abogados me corrigen, es un Estado no confesional, lo dice claramente la Constitución. El Estado colombiano es un Estado social de derecho no confesional donde hay libertad religiosa. Entonces, si hay libertad religiosa significa que yo puedo creer en una religión, o puedo ser agnóstico, o puedo ser ateo. ¿Un ateo tiene derechos, padre, en Colombia? Sin lugar a dudas. ¿Y si el Señor dice que hay que jurar ante Dios? Entonces, yo sencillamente quiero subrayar que el Estado de Colombia es un Estado social de derecho y no es un Estado teísta, ni puede ser un Estado teísta, como tampoco es un Estado ateo. Simplemente es un Estado no confesional, ni teísta ni ateo. Yo me muero la pena, digamos, tener que hacer este acceso, esta irrupción en el tema constitucional que lamentablemente he estudiado y que he contado con la asesoría de muy buenos jurisprudentes. Y el padre Novoa se conquistó a algunos fieles porque están pidiendo por Twitter y por publicaciones que dónde es que dictamen. Es que León debió sentarlo de este lado. Entonces, él es profesor titular de la Javeriana de Ética. En la Javeriana lo encuentran si quieren comunicarse con el padre. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, León. Un debate muy interesante. invitación. Y el próximo lunes estaremos en otra controversia desde Canal Capital. Muchas gracias a todos los televidentes.